eh, un código que es el del método burbujas. Entonces, primero acá en el NetBeans, vamos a crear primero una entrada de tipo scanner en el main. Aquí vamos a crear el arreglo de tipo entero, siempre va entre sus corchetes. Creamos una variable se va a llamar en elementos, que es la cantidad de elementos con el que vamos a crear el arreglo. O sea, le vamos a decir que el usuario lo ingresa la cantidad de elementos y no que los colocamos por defecto. Y vamos a crear una variable auxiliar que es la que nos va a ayudar a hacer el cambio del método burbuja. Entonces, el método burbuja lo que hace es comparar si el número de la izquierda es menor que el de la derecha y si es mayor. Y si sí, entonces él lo cambia para poder ir organizando una lista de números, un arreglo de números. Entonces, aquí en elementos le vamos a decir que por medio de una ventana que aparezca ahí, que le digitemos la cantidad de elementos del arreglo. Entonces, aquí le decimos que a ese arreglo se le va a asignar el número de elementos que le vamos a digitar por ventana, por el mensaje. Entonces, primero va a entrar a este primer for, el cual lo que va a hacer es va a crear el arreglo. Entonces, él va a crear el arreglo, aquí empieza en cero, en el campo cero. Dice que mientras sí sea menor que el número de elementos que le acabamos de digitar, él va a seguir recorriendo ese for. Y cada vez que va pasando, aumenta un espacio. Entonces, ¿qué es lo que va imprimiendo? Va imprimiendo primero el número que le corresponde hacia ahí. Entonces, no, inicialmente no le podemos colocar aquí solo porque si no, no imprime el cero. Y para un usuario sería raro ver el cero, sino lo que ve es el uno. Dice, digite un número. Entonces aquí es donde nosotros le vamos a digitar un número cualquiera. ¿Qué es lo que va a hacer? Que ese campo se le va a asignar lo que nosotros le digitamos por el mensaje. Entonces se lo asigna ahí. Y así hasta que recorra todos los elementos. Por ejemplo, si le hacemos que 5 elementos del arreglo, entonces él va a recorrer este for las 5 veces con los 5 números. Ya después de eso va a entrar en sí al método burbuja, el cual va a tener dos for anidados. El primer for lo que va a hacer es mirar cuántas veces tiene que recorrer el arreglo, cuántas vueltas tiene que dar. Y el segundo for, que es el interno, ya es el que va a empezar a revisar en los campos qué es lo que tiene que corregir, cuáles son los números que tiene que intercambiar. Entonces aquí le decimos que J va a iniciar en cero. J, si J es menor que el número de elementos, o sea, los campos que se crearon en el arreglo, menos uno, porque igual siempre que no le colocamos del total, sino menos uno, porque siempre que se organiza, pues no es necesario recorrerlos todos, sino que por ejemplo, si uno le dice que 5 elementos, con 4 ya queda organizado y va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Entonces, por el medio de este if, lo que va a hacer es empezar a comparar. Entonces, ¿qué es lo que compara? Entonces, compara que el primer número, si el primer número, el de la izquierda, es mayor al número 2, ¿qué es lo que él hace? Entonces, la variable auxiliar, va a adquirir el número de la izquierda. Se lo asigna el número de la izquierda. El número de la izquierda va a tener el número de la derecha, que es el arreglo J más 1, que es la posición siguiente. Se le asigna el número de la derecha. Y el número de la derecha le asignan el valor de la variable auxiliar, el que tenía el auxiliar. Es decir, el número que estaba inicialmente en la izquierda. Entonces, después de que recorra todos los elementos y los compare, entonces ya él empieza a imprimir. Ya aquí en este outprint lo que hace, dice, el arreglo ordenado en forma creciente es, entonces lo que dice, lo recorre todo el arreglo y va imprimiendo cada número organizado correctamente. Y luego en este lo que hace es decreciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de decreciente? Que no va a empezar en la posición cero, sino va a empezar en la posición del número de elementos menos uno, porque ya hemos dicho que no le colocamos el total, sino menos uno para no desgastarlo en memoria haciendo procesos innecesarios. Y siempre y cuando el i sea mayor o igual a cero, entonces lo que hace es disminuirlo y así va imprimiendo todos los arreglos.
Entonces vamos a ver aquí en el NetBeans que corre, que efectivamente corra. Entonces aquí lo que le vamos a decir es con uno cortico por ahí de 4 elementos. Entonces está corriendo. Entonces aquí le decimos que 4 elementos en el arreglo. Entonces primero digite el 1. Digamos que vamos a colocarle el número 2, luego el número 8, luego el número 1 y luego el número 9. Entonces dice, el arreglo ordenado en forma creciente es 1, 2, 8, 9 y en forma decreciente es 9, 8, 2, 1. Y así es que se realiza esto, el de método